Buenas, bueno, ¿cómo están? Me llamo Juan Pablo, me dicen Pampa, soy de Uruguay. Y bueno, hoy les vine a contar un poco mi experiencia en la familia salesiana. Conocí a los salesianos a los 12 años, cuando comencé a estudiar en un centro educativo que era salesiano. eh, y de ahí más me fui siempre moviendo dentro de la familia salesiana. Eh, Soy del interior del país, de la zona rural de Uruguay, y, y ahí cuando tenía 12, 13 años, que pasé a un nivel secundario, fui para la capital del país a estudiar con los salesianos. Ese fue mi primer encuentro con ellos. Creo que el primer cambio en mi mentalidad fue salir de vivir mi fe en mi familia simplemente, y, y en la parroquia del pueblo donde yo vivía, y pasar a formar parte de la congregación salesiana y a conocer a Jesús a través de Don Bosco. Creo que esa fue la visión más importante que me dieron los salesianos, el conocer a Jesús a través de los ojos de Don Bosco, a través del estilo de Don Bosco junto a los jóvenes. Eh, Creo que si tengo que destacar lo más importante dentro de mi formación y bueno, y ahora dentro de mi estar en la familia salesiana, es el estar acompañado, el siempre caminar con otros, y el ver que nuestros jóvenes se juegan la vida en las decisiones que toman todos los días y en la manera en que nosotros los podemos acompañar. Formo parte del movimiento juvenil salesiano y específicamente del voluntariado misionero salesiano. Estuve en Angola un año como misionero, y bueno, claramente que la misión en mi vida, antes de hacer esta experiencia y después mucho más fuerte, fue clave. El ser misionero es una parte de mi vida y es una parte que tengo de ver la fe también, ¿no? Y de ver mi relación con Jesús. El, el ser misionero en mi cotidianidad y bueno, y también en estas experiencias. Creo que lo más importante que tenemos como cristianos es el amor, y el amor es fundamental. Sin amor no somos nada. Y el amor vivido tanto en estas experiencias como el amor vivido en nuestra cotidianidad. Eh, el amor vivido en nuestras familias, el amor vivido con nuestros amigos, con nuestra pareja. Me parece que lo que Jesús nos invita es a vivir este amor. Y tal vez, más allá de en estas circunstancias, vivir también con aquellos que no, que parece que no tienen amor, que parece que han perdido el sentido de la vida. Lograr conectar con ellos y desde esa conexión acompañarnos mutuamente para salir adelante. Entonces, si tendría que dejar un mensaje hoy para ustedes, sería que puedan vivir el amor, que puedan hacer experiencia de amar y de amar al que no conozco, de amar al que de repente no me ama. Que ahí creo que es la clave de lo que nos invita Jesús. Les mando un abrazo grande y les deseo las buenas noches.